Hola a todos y a todas, espero que se encuentren bien. No pude hacer la ayudantía el de hoy porque amanecí con mucha fiebre y mucha jaqueca. Así que mejor les hice esta cápsula para que no quedaran colgados, ¿ya? Esta ayudantía tiene que ver con intervalos de confianza y pruebas de hipótesis, que es la última unidad del curso, ¿ya? Les he comentado varias veces que es importante que manejen esta materia, ya que para el próximo ramo que van a tomar, que es aplicaciones estadísticas, tienen que manejar bien este tema porque es lo primero que se ve también y generalmente se asume que lo manejan bien. Entonces, lo más importante es que manejen en el intervalo de confianza, es que el intervalo de confianza, como lo dice, es un intervalo y nos entrega un rango de valores donde probablemente se encuentre el valor que estemos buscando, ¿ya? Podemos verlo, por ejemplo, para la media y depende también del tamaño de mi población. Por ejemplo, si tengo un n mayor a 30 o menor a 30. Y lo más importante acá es que comprendan bien la fórmula, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, acá tenemos un n mayor a 30 y para calcular el intervalo de confianza es el promedio menos el valor z. Ahí se les especifica el grado de confiabilidad y el valor z y todo eso, y eso lo dividen por el valor 2 porque acuérdense que eran las diferencias, y esto se multiplica por la desviación estándar y la raíz del tamaño del grupo, ¿ya? Todo esto hasta acá se lo voy a dejar con color mejor, más que con raya. Todo esto viene siendo el límite inferior, ¿ya? Límite inferior. Y por otra parte, acá, este es el límite superior. ¿Ya? Y en verdad todas las diferencias, o sea, todos los intervalos de confianza se mueven de esa forma, ¿ya? Ustedes tienen un valor, por ejemplo, un mu, que ustedes quieren ver entre qué valores se mueve, ¿ya? Entonces, lo único que cambia acá es esto, ¿ya? O sea, este valor de aquí, el z, es el mismo que el de acá, este de acá es el mismo que el de acá. Lo único que cambia es eso. ¿Por qué? Porque estamos viendo entre qué valor menor y qué valor mayor se mueve, ¿ya? Acá la gran diferencia que tiene estas dos fórmulas es que uno es con este es con el valor z y este es con la tabla t. ¿Por qué? Porque son menos de son menos de 30 datos, ¿ya? Y si se fijan acá, es lo mismo. Tenemos tenemos acá límite inferior y aquí límite superior, ¿ya? ¿Y en qué se diferencian? En el menos y en el más. Y
en este caso es con T. Y si se fijan acá, este es con S y este es con no me acuerdo cómo se llama, pero es la otra forma de denominar la desviación estándar. ¿Ya? Acá, en esta siguiente fórmula, tenemos diferencia de medias, o sea que acá estamos comparando dos poblaciones. Por ejemplo, no sé, estoy trabajando con dos fertilizantes y quiero ver entre qué valores se mueve la diferencia, no sé, por ejemplo, el fertilizante ayuda a que me aumenten la cantidad de yemas. Entonces veo la diferencia de medias entre la cantidad de yemas producidas por el fertilizante 1 y el fertilizante número 2. ¿Ya? Entonces la única diferencia que hay acá es que es el promedio de mi primera población, el fertilizante 1, fertilizante 2, valor Z, y acá varianza del primer grupo, varianza del segundo grupo. Todo esto se suma y se divide por el tamaño del primer grupo dividido en el segundo grupo. ¿Ya? Eso es lo importante de este caso. Límite inferior, límite superior. ¿Ya? Y acá estamos viendo la diferencia de las dos medias. En este caso, nos están diciendo la estimación de la diferencia de medias con un n menor a 30, pero sabemos que las desviaciones estándar son iguales pero no conocidas. Entonces, acá, esto se le conoce como la varianza combinada. ¿Ya? Entonces, ustedes, para calcular la varianza combinada, es decir, una varianza entre las dos poblaciones, o sea, vamos con el mismo ejemplo del fertilizante 1 y 2, ustedes calculan los grados libres del grupo número 1 por la varianza del primer grupo, grados libres del grupo número 2 por la varianza y los grados libres de los dos grupos. ¿Ya? Esto, por ejemplo, son 15 en el primer fertilizante y 3 en el segundo fertilizante, y como son dos grupos, se resta por 2. ¿Ya? Porque son dos grupos. Y acá la gran diferencia es que en vez de calcularlo de esta forma, se calcula así. ¿Ya? Esto, de esta forma, o como resumido, se ve varianza combinada en 1 dividido en n más 1 dividido en n2 raíz. Pero si esto ustedes lo separan, esto es combinada, esto en raíz, porque por propiedades de las raíces ustedes pueden separar la multiplicación de las raíces. Y otra propiedad de las raíces es que ustedes, si tienen algo que se está elevando al cuadrado dentro de una raíz, lo pueden eliminar. Entonces, por eso les queda la varianza combinada o desviación dividido en la raíz, o sea, por la raíz del grupo número 1 más 1 dividido en el grupo número 2, el tamaño del grupo número 2, ¿ya? De acá es lo que viene de esto, ¿ya? Pero esta es como la fórmula original. Y exactamente lo mismo. Tienen acá su límite superior. Y acá tienen su límite inferior. ¿Ya? Eso es lo importante. Después acá les hablan de la diferencia de medias con un n menor a 30, pero con desviaciones estándar distintas y no conocidas. Entonces, los grados libres se aproximan al entero más cercano. Lo mismo, sacan acá un promedio. Acá sacan la varianza
del primer grupo dividido en el tamaño del primer grupo, varianza del segundo grupo dividido en el tamaño del segundo grupo, todo eso al cuadrado, y después esos mismos valores se suman al cuadrado y se restan los grados libres. Y eso les da, todo esto les da este valor de acá, ¿ya? Eso que está ahí se le conoce como error estándar, ¿ya? Así que acá más que nada depende como sus valores, como lo que les están entregando en el ejercicio, qué fórmula tienen que usar, ¿ya? Después tenemos la prueba de hipótesis, que en las hipótesis, bueno, ya saben que ustedes evalúan una afirmación y evalúan una hipótesis nula y una alternativa, ¿ya? Entonces, es importante recordar que la hipótesis nula es lo que yo busco rechazar, es lo que yo no busco. Pero la hipótesis alternativa es lo que sí busco, ¿ya? Lo que busco comprobar. Y para poder concluir en cualquier tipo de prueba de hipótesis, ustedes tienen que considerar que siempre se concluye con respecto a la hipótesis nula, ¿ya? O sea que yo la hipótesis nula la rechazo o no la rechazo, ¿ya? Una hipótesis nula jamás se va a aceptar, ¿ya? Entonces, si rechazo la hipótesis nula, hay probabilidad de que sí se esté cumpliendo mi hipótesis alternativa. Pero si no rechazo mi hipótesis nula, no hay suficiente probabilidad estadística de que se esté cumpliendo mi hipótesis alternativa, ¿ya? Que es la que yo estoy buscando. Entonces, bueno, acá es más que nada como una parte más como teórica que dice los tipos de errores, que por ejemplo si ustedes no rechazan la hipótesis nula, pero en verdad como en la vida real eso está mal, o cometieron cierto tipo de error y así, ¿ya? Y ahí están los pasos para poder evaluar una prueba de hipótesis. Pero lo que yo me quiero enfocar ahora es en intervalos de confianza. Entonces, en el primer ejercicio nos dicen que hay rocas inusuales en las 7 islas situadas en la parte baja del río San Lorenzo en Canadá, que han estado trayendo los geólogos en esta área durante más de un siglo. Hace poco se completó un importante reconocimiento geológico de las 7 islas con el propósito de crear un modelo tridimensional de gravedad del área. Una de las claves para elaborar un modelo objetivo es obtener una estimación exacta de la densidad de las rocas. Con base en muestras de diversas variedades de rocas, se obtuvo la siguiente información sobre la densidad de las rocas. Entonces, acá tenemos el tipo de roca, gravo tardío, masivo y oscura. Tenemos el tamaño, acá tenemos la desviación estándar y tenemos la densidad de las medias, o sea, tenemos mu, ¿ya? Entonces, acá nos están diciendo, para cada tipo de roca, estime la densidad media con un intervalo de confianza del 90%, ¿ya? Entonces, el primer paso es saber qué es lo que estamos buscando. Entonces sabemos que el nivel de confianza es el 90%, ¿ya? Y el intervalo de confianza es un rango donde probablemente está el valor verdadero de la media poblacional, en este caso. O sea que nosotros de alguna forma queremos ver con un 90% de confianza la densidad promedio real entre donde se encuentran estas densidades, ¿ya? El nivel de confianza indica cuánta seguridad tenemos de que el intervalo efectivamente contenga estos valores. En este caso, siempre va a ser 1 menos alfa, y en este caso, el alfa es 0,9. Entonces, el valor de alfa que tenemos que buscar
va a ser en el 0,10, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que evaluar es si es que la varianza poblacional es conocida y si tenemos también el tamaño de la muestra, porque según el tamaño de la muestra, ¿qué fórmula tenemos que utilizar? ¿Ya? Entonces, si es que n es mayor a 30, usábamos z, pero si n era menor a 30, utilizábamos tstudent, porque la muestra era pequeña. En este caso, nos damos cuenta que todos estos valores son mayores a 30, entonces sabemos que, como son todos mayores a 30, n es mayor a 30, vamos a usar la tabla Z, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver la fórmula del intervalo de confianza, ¿ya? Entonces, para el intervalo de confianza, acá lo voy a escribir de forma resumida, es el promedio más menos el valor de z, alfa medios, por la desviación estándar dividido en el tamaño del grupo. Entonces, nos pidieron que viéramos la densidad media con un intervalo de confianza del 90% de cada una de las rocas, ¿ya? Pero tenemos que saber claramente el valor de... Tenemos que buscar este valor primero. Entonces, sabiendo que tenemos para el 90% de confianza, sabemos que hay un 10% que queda fuera. ¿Por qué? Porque es el 10% que nos falta acá, este alfa. Y como por fórmula nos dice que es alfa dividido en 2, esto queda como z alfa dividido en 2, sería 0,1 dividido en 2. Hoy no se marca. Dividido en 2. Entonces, el valor de z que tenemos que buscar en tabla, 0,05. ¿Ya? Entonces, z. Entonces, el valor que hay que buscar en z con un 0,05. Buscamos la probabilidad acumulada. 0,01. Este valor estaría por... Si es la cola, sería este de acá. Sería este valor de aquí. Este valor de acá. ¿Ya? Porque se acumula hasta acá, se acumula el 90%. Entonces, para el caso de cada una de las rocas, vamos a calcular entonces el intervalo de confianza. Entonces vamos con el primero, que dice Uy, no está funcionando el lápiz. Vamos con el Gabbro tardío, donde nos dicen que su media, o sea su promedio, es 3,04 menos el valor de z que habíamos quedado que era el
Z de 0,05. 5 es 1,64 aproximadamente. Entonces esto es 1,4. Y esto se multiplica por la desviación estándar dividido en la raíz del tamaño de la muestra, ¿ya? Que es, en este caso es 36. ¿Ya? Y esto, nuestra media, cambia por 304 más 164 por 0,13 dividido en raíz de 36. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es lo de acá, esto de acá está acá y esto de aquí es lo de acá. ¿Ya? Entonces, ustedes a partir de este valor ven entre qué valores se mueve. Cuando lo resuelven, les debería dar aproximadamente 3,00 y 3,076. Ese es el caso del grabo tardío. En el caso del masivo, como ya tenemos el valor del 0,7, lo único que nos cambia es el tamaño de la muestra y la densidad de las medias. Entonces esto sería 2,83 menos 1,64 o 66 por nuestra desviación estándar, que es 0,11, dividido en el tamaño del grupo, que es 1,48, y nos cambia 2,83 más 1,64 por 0,11 dividido en 148. Y este se mueve 2,83 y el 2,84. Después, finalmente, voy a mover esto por acá. La última roca, que es la Cumber Oscura, lo mismo que vimos antes, solo que nos cambia la densidad de las medias. Entonces, y también el tamaño del grupo. Entonces, tenemos 3,05 menos 1,64 por la desviación 0,31 dividido en el tamaño del grupo, que es la raíz de 135. Eso es un lado. Se mueve la media. Más 1,64 por 0,31 dividido en la raíz de 135. ¿Ya? Y entonces ustedes calculan eso, les da entre qué valores se mueve y les debería dar por ahí. En el caso de el último tipo de roca, les debería dar 3,09 aproximadamente. Si les dan valores más grandes o algo así,
no se preocupen o les dan valores muy distintos, porque sí puede ocurrir que por errores de arrastre o cosas así, no les den los valores más exactos, pero con que les dé estos rangos similares están bien, ¿ya? Entonces esto generalmente se traduce como, ya, se mueve de este valor más menos a 0,03357. Ahí me corrí un poco en el 0. Después se mueve de 2,83 más menos 2,84 y así, ¿ya? Entonces lo que pueden concluir es que y a partir de estos valores, de estos resultados, ustedes tienen que decir, tienen que llegar a alguna conclusión. Entonces sabemos que el agravo tardío tiene en un intervalo de confianza, se mueve en una densidad de 3,004 al 3,076. El agravo masivo se mueve de 2,815 a 2,845. Y la cumbera oscura se mueve en 300,006 a 3,094. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, ustedes tienen que concluir, ¿ya? Tienen que ver como entre qué cosas, no sé, por ejemplo, pueden decir que en el caso del agravo masivo es mucho menos denso, ya que los otros tipos de roca, miren, la densidad de acá y la de acá es menos densa, y además estas dos tienen densidades bastante similares, y así, ¿ya? Eso es como lo más importante en este tipo de conclusiones, ¿ya? Después, la amplitud de muestras de cráneos de hombres egipcios del 400 a.C. y de 150 después de Cristo se resume en el siguiente cuadro. Mediciones realizadas en Entonces, los cambios en los tamaños en la cabeza a través del tiempo sugieren una transculturación con personas de otras regiones. Utilice intervalos de confianza para determinar si los tamaños de las cabezas cambiaron del 400 antes de Cristo y al 150 después de Cristo. Explique los resultados. Entonces, lo primero que podemos ver acá es ver que tenemos un grupo número 1 y un grupo número 2. Si contamos, la cantidad de datos o observaciones que tenemos son 12, ¿ya? Y 12 es menor a 30, entonces sabemos que tenemos que utilizar tStudent, ¿ya? Nos dicen, los cambios en los tamaños de la cabeza sugieren una transculturación. Entonces queremos ver en el intervalo de confianza, determinar si los tamaños de las cabezas cambiaron de este año a este año. Entonces, cuando no conocemos la varianza poblacional y los tamaños de la muestra son menores a 30, usamos la distribución del tStudent, ¿ya? Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es el promedio del grupo 1 menos el del grupo 2 más menos el valor de t de tabla dividido en 2 por la raíz de la varianza del primer grupo más la varianza del segundo grupo, y esto dividido en más 1 y, o sea, del tamaño del primer grupo y el tamaño del segundo, ¿ya? Esa es la fórmula que vamos a utilizar ahora. Entonces, bueno, esto ya lo saben hacer, calcular el promedio y todo eso, pero el promedio, en el caso del primer grupo,
Esto lo voy a correr acá para que no me quite espacio, ¿ya? Entonces, en el caso del grupo 1, su promedio es 128,75 y su varianza es 24,93 y su desviación estándar sería 4,99, ¿ya? Y en el caso del grupo 2, su promedio es 133,25, su varianza 27,47 y su desviación 5,24. Entonces, a partir de estos valores nosotros vamos a construir el intervalo de confianza. Acá no se especifica nada como de un nivel de confianza o algo así, ¿ya? Entonces, siempre que a ustedes no les mencionen por convención, se utiliza un intervalo de confianza del 95%, ¿ya? Entonces, sabiendo al valor de alfa, al que está asociado al 95%, que es el 0,05, y sabiendo que es alfa dividido en 2, significa que vamos a tener que buscar en el 0,025, ¿ya? También sabemos que bueno, ahora podemos construir el intervalo de confianza, que es la resta de los dos promedios. Acá 128,75 menos 133,25. Y esto menos el error estándar, que sería, no, mentira, el valor de t, que es, tenemos que buscar el 0,025 y sabiendo que tenemos un n de 22, no, mentira, no, un n de 24, pero como son dos grupos, vamos a buscar al 22. Y este valor, el 22, acá, nos movemos hasta el 0,025. 0,025, este de acá. O sea, esto. Ese de ahí. ¿Ya? O sea, 2,0739. 2,0739 por la raíz de, según la fórmula que tenemos más arriba, es la varianza. La varianza la tenemos acá, 24,73. Dividido en el tamaño del grupo, que es 12, por la varianza del segundo grupo, 27,47, y esto también dividido en 12 en raíz. Y esto se ve con, como estamos viendo,
una diferencia del mu1 menos mu2. Es exactamente lo mismo que tenemos acá, pero que nos cambia el valor. Entonces escribimos lo mismo. Menos, 128,75 menos 133,25 más el valor que nos dio en tabla, 2,0739. Esto está multiplicado o sumado. Voy a confirmar multiplicado, sí. Por la raíz de 24,73 dividido en 12 por 27 dividido en 12. Todo eso en raíz, ¿ya? Entonces, cuando ustedes encuentren este valor, el primero les va a dar menos 8,83. Más o menos les debería dar y menos 0,17. ¿Ya? Este es el valor, este es el intervalo de confianza. Y menos 0,17. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Si se fijan, el intervalo de confianza nos dio dos valores negativos. O sea, que la diferencia entre los cráneos del año antes de Cristo y después de Cristo, como este valor no incluye el 0, significa que si es que este valor, si es que esto incluyera el 0, significa que en alguna parte de este rango, este valor con este valor son iguales. ¿Por qué? Porque un valor, por ejemplo, 2 menos 2 es 0, ¿ya? Eso significa que en algún minuto en el rango son iguales. Pero, como nos damos cuenta, estos dos valores negativos son menores a 0 y además este intervalo no incluye el 0. Entonces, significa que sí hay diferencia significativa entre las medias. Entre las medias de los tamaños del cráneo. ¿Ya? Entonces, para concluir, ustedes dicen, con un 95% de confianza, el tamaño medio de los cráneos entre el año 4000 a.C. al 150 después de Cristo, ahí tienen diferencias, por lo tanto, se sugiere que hubo algún cambio transcultural morfológico entre estos dos periodos. Eso, más que nada.